especializada en la gestión y tramitación de proyectos de cannabis en nuestro país. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Ella nos va a hablar sobre los aspectos prácticos para la comercialización y exportación del cannabis. Doctora, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, tengo que ver por acá en la mitad. Para empezar, la idea es que esto sea práctico, entonces yo creo que no, aunque sea una agenda académica, pues debemos partir de los que estamos acá, ¿cierto? Entonces me parece importante que me digan quiénes de los que están acá ya tienen licencias o ya están dentro de la industria del cannabis en Colombia. Bueno, la mitad más o menos. Y supongo que los demás están interesados o están aprendiendo, quieren investigar y saber para dónde va, cómo está, de pronto tienen interés en invertir. ¿Quiénes están en esta situación pueden levantar la mano? Que es más o menos la otra mitad, entonces perfecto. Bueno, yo quiero empezar, casi siempre que hablamos de cannabis y de regulación, pues nos ponemos un poco, puede ser aburrido hablar de todas las normas, de dónde viene, la Constitución y demás, y yo creo que pues ya hemos hablado suficiente, aunque nunca está de más aclararlo, pero hoy quiero tocar un tema y es una pregunta. O sea, voy a hacer dos preguntas que posiblemente no logremos solucionar acá, pero pues la idea es que surja en este tipo de eventos la respuesta, y para que sea práctico, como el nombre lo dice, pues yo creo que el pragmatismo es cómo vamos a hacer lo que ya hemos, cómo vamos a usar lo que hemos aprendido, los errores por los que hemos pasado, pues para que los que están iniciando no los cometan, o para los que ya estamos, pues sepamos entonces qué tenemos que seguir. La pregunta que me han hecho y que yo también me hago es, vamos 5 años desde que se reglamentó, desde que iniciamos, incluso la norma está desde muchísimo antes, pero ¿por qué no ha arrancado la industria del cannabis? ¿Qué pasa? ¿Por qué sentimos que esto no arranca, no avanzamos? Y yo, esto es algo muy, pues es cero académico porque es un poco subjetivo, pero lo que he visto en estos 5 años de experiencia, puedo concluir que la palabra es incertidumbre. Hemos pasado por 5 años de constante incertidumbre, tanto social como política. ¿Social en qué sentido? Pues no es de desconocer o no es un secreto para nadie que Colombia tiene unas problemáticas sociales muy fuertes y que justamente la industria del cannabis, que la regulación del cannabis, que las convenciones y todo, digamos que los tratados y acuerdos de la paz pensaron el cannabis como una planta para mejorar problemas sociales, para influir de forma positiva en comunidades que se han visto tan afectadas por, especialmente y además en pacientes para que puedan tener acceso seguro e informado. Y esta es la parte teleológica de todo lo que hemos visto a lo largo de estos años, pero en la práctica, pues si esto no ha arrancado, yo creo que me atrevo a decir pues que entonces ninguno de estos fines se han cumplido. Entonces hemos pasado por paros nacionales, pandemia, que pues si bien fue algo a nivel mundial, impactó fuertemente en la economía y también en la estabilidad social del país. Hemos pasado por situaciones o vivimos constantemente también en situaciones de violencia, narcotráfico, desplazamiento forzado, y son incertidumbres o son hechos que generan incertidumbre. Y por otro lado tenemos la incertidumbre política. Entonces llevamos 5 años en el cual han habido cambios de gobierno. Iniciamos con un gobierno que decía o estaba muy en pro del avance, después tuvimos un gobierno que de pronto frenó un poco, cambio de funcionarios constantemente, me atrevo a decir que es una nula presencia o apoyo del sector bancario, y una falta de reglamentación en las actividades que nos pueden ayudar a avanzar como industria. Por ejemplo, la reglamentación de las bebidas con cannabis, de los alimentos, de la flor como consumo directo para pacientes con fines medicinales, el acceso real de la flor para pacientes medicinales y en su momento, que es como el tema que vamos a tocar, la exportación de la flor seca. Entonces era una incertidumbre. ¿Qué generan las incertidumbres constantes? Pues temor. Entonces es un temor tanto de los inversionistas nacionales como de los extranjeros. Hablábamos con inversionistas extranjeros en el 2019, que fue como el momento del mayor boom de la industria. Muchos inversionistas entraron a Colombia y empezamos estos políticos y estas incertidumbres. No teníamos cómo canalizar las inversiones extranjeras, no teníamos bancos que nos abrieran cuentas corrientes, entonces cuando se iba a hacer la canalización de las inversiones no podemos.
Después también había el temor, yo creo que trae consigo y deja abierta esa posibilidad de que muchas personas se aprovechen, de que hay miedo, de que hay incertidumbre y también una ingenuidad que hoy vemos y que cada vez como que es como va subiendo y bajando esta intensidad de personas que vienen a vender humo. Y eso es algo que se aprovecha y se alimenta de este temor que genera esta incertidumbre, y ahí vamos empezando a encadenar las cosas. Entonces estos inversionistas extranjeros que dicen no quieren invertir, no quieren traer su dinero a Colombia porque les da miedo qué va a pasar política y socialmente hablando, y los inversionistas nacionales estamos en la misma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Será que este gobierno sí va a apoyar? ¿Será que todos los funcionarios van a cambiar con este nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar en 4 años? Y empezamos, ¿cierto? ¿Y si el dólar sigue? ¿Y si la guerra de Ucrania? Y entonces es una incertidumbre total. Y yo pienso que esto se convierte, no tenía una mejor forma de hacer un círculo vicioso. Pero esto se convierte en un círculo vicioso en el que el inversionista o el comprador, entrando un poco en materia, el comprador que nos dice, bueno, yo le compro su flor, pero primero muéstremela. Yo no le puedo venir a decir a usted, claro que sí, como estamos vendiendo de pronto zapatos o no sé, cebolla, algo que pueda ser un poco más, un cultivo más estable o más fijo, pero sabemos que estamos hablando de flores. Entonces acá el círculo vicioso empieza con el comprador me dice, listo, dile a tu cliente, Luisa, que por favor me muestre flores y que me haga un envío de su flor. Pero el vendedor, por su parte, dice, no, Luisa, yo no voy a invertir, pues sin saber si me la van a comprar. Entonces empieza como este círculo vicioso, hasta que no tenga flor, no le puedo decir si le compro, y hasta si no me dice si me compra, pues no puedo sacar flor. Entonces la pregunta siguiente, que seguramente no les voy a responder, pero que queda en el aire, y es, pues ¿cómo vamos a frenar este círculo vicioso? ¿Cómo vamos a salirnos de ahí para que esto pare y para que podamos avanzar? Entonces, entrando en materia, con estos antecedentes que pueden sonar un poco pesimistas y muy probable los que no han entrado quieran decirme voy de acá y este no es, pues creo que es importante tener un contexto, primero para que no se alimenten de nuestro temor, que he visto pro publicidad de que traiga que el oro verde, y seguimos hablando del oro verde y seguimos diciendo es que traiga su plata, que usted va a tener una rentabilidad de no sé qué porcentaje en 4 meses, que pueden hablar de no sé qué tipo de economía le llaman, pues acá se conocen como pirámides, y cuál es el temor de eso para mí, es que eso es insostenible, porque están ofreciendo cosas sin una venta real. Entonces, ¿de dónde están saliendo esas supuestas pagos de rendimientos si dicen que están supeditadas o que están respaldadas en unas ventas? Pero cuando vamos y miramos las exportaciones oficiales que está haciendo Colombia no aparecen. Entonces yo le digo, ¿cuál es el nombre de su empresa? Porque digamos que con Mark & Place, que es una empresa con la que Legislarte, que es mi marca, trabajamos, y ellos tienen un reporte completo de todas las exportaciones que se han hecho en Colombia de cannabis, y su empresa no aparece. No encuentro respuestas, como esto es un montón de respuestas, de preguntas sin respuestas, pero entonces llega después de tanta incertidumbre y zozobra, y sí, un borrador, lo sacan, no sabemos cuándo va a pasar. Por fin, apenas en abril del 2022, se expide la resolución 539, que es la que regula el proceso de exportaciones e importaciones de la flor seca o de la flor de cannabis, desde el territorio aduanero nacional a zonas francas, que era uno de los problemas que teníamos en la práctica, y es que yo quiero entonces transformar, pero no puedo porque para entrar a zona franca pues se entiende como una importación. Entonces regula esto y regula también exportaciones de territorio aduanero nacional al resto del mundo. Y decimos, despegamos. Eso es lo que pensábamos, ¿cierto? Entonces, viene otra pregunta. Me voy a quedar acá porque esto entró a una pregunta que me han hecho ahora, llevamos 7 meses, y me dicen, bueno, Luisa, ¿qué pasa? Si tanto que peleábamos y que decíamos, por favor, permítanos la exportación de la flor, porque necesitamos diversificar las posibilidades de capitalizarnos, ya que a nivel nacional ha sido complejo, pues que no tenemos todavía una regulación en lo que aún seguimos esperando. Entonces, esto fue un adelanto, pero aún nos están debiendo bastantes resoluciones, entre ellas la de tarifas. Entonces decimos, ¿qué está pasando si van 7 meses? Ya pueden exportar flor, ¿y por qué no estamos exportando flor? ¿Qué está pasando? Yo creo que acá es donde viene, entonces, que en la práctica
qué tenemos y qué es lo que necesitamos. Y es, yo que me he encontrado en este momento cuando hablamos de exportación de flor, hablándole desde los requerimientos de unos compradores que hay, como les decía, que me dicen, muéstrame la flor. En Colombia, pues cuando uno tiene incertidumbre y tiene que seguir, uno trabaja con lo que hay, uno juega con lo que tiene. ¿Qué era lo que teníamos entonces en su momento? Y aún tenemos una flor con unas condiciones diferentes porque es para fabricación de derivados. Sabemos que obviamente esta flor, el proceso de secado, el proceso de post cosecha, incluso la manicura, tienen unos procedimientos muy diferentes y que nos sirven tenerle las hojitas. Yo no soy agrónomo, no sé aspectos técnicos, me disculparán los agrónomos. Tienen unas hojitas pequeñitas que como tienen tricoma sirven porque esto realmente nos va a dar un mejor rendimiento. Entonces tenemos esa flor en este momento en Colombia porque es lo que empezamos a desarrollar, porque era lo que teníamos, lo que podíamos hacer y no nos podíamos quedar manicruzados. Entonces nosotros no pudimos prepararnos para la exportación de la flor premium, smokable flower, que es la que nos están pidiendo, porque son mercados que sí aceptan. ¿Mejor? Ay, sí, yo acabo hablando durísimo, Dios mío. Porque son mercados que sí aceptan y que tienen entendido que la flor de cannabis, uno de sus usos medicinales es el uso directo y la combustión. Tenemos países como Australia que nos piden, y es Brasil, por ejemplo, que tienen el uso permitido con fines medicinales y el médico te hace una prescripción de 10 gramos de flor seca con porcentaje de 25, 26, 23% de THC. Esta es una forma de prescribir lo que estamos peleando y que lo que estamos esperando que pase en Colombia. Pero entonces cuando nos piden esta flor y miramos en la flor que tenemos en este momento y la pregunta es ¿qué tenemos? Tiene unas condiciones muy diferentes y tenemos que empezar entonces, desde lo práctico es ¿qué tenemos que hacer? Como no tuvimos tiempo de prepararnos, porque cuando no sabemos qué va a pasar uno no se prepara, porque imagínate, a mí me decía Luisa, ¿qué hago? ¿Será que empiezo a invertir? ¿Y qué certificaciones tengo que sacar? No sé, porque pues es que todavía no está la resolución. ¿Y qué me van a pedir? Pero si van a dejar, ¿cuáles son las condiciones? ¿Será que después no sale con un chorro de babas? Inicio a cultivar flor diferente para exportar. Yo en su momento les dije no, porque yo no puedo decirte, dale, preparémonos, empecemos unas pruebas, hagamos unas inversiones y que después no salgan con nada. Entonces, en este momento, como no estábamos preparados, pues tenemos que empezar a prepararnos, pero no quiere decir que entonces la única opción sea la exportación de la flor. Hoy, en este momento, pues les voy a hablar de la exportación de la flor, pero tenemos otras alternativas y tenemos aún otras tareas y otros pendientes para que nos resuelvan y nos ayuden a que podamos resolver la primera pregunta y que podamos despegar. ¿Qué necesitamos? Esta es pregunta, ¿qué necesitamos para una exportación de flor? Desde la parte práctica, lo primero es conocer muy bien cuáles son los requerimientos, es conocer muy bien a dónde vamos a apuntar y siempre, yo me acuerdo que desde el inicio de todo esto, nos decían, en esta industria tú tienes que buscar o iniciar por el comprador y esto sigue muy vigente. Ahora no tenemos un comprador particular, aunque en este momento hay varios compradores o hay empresas más grandes que tienen unos contratos de suministro bastante por muchas cantidades y que necesitan otras empresas, aliarse con otras empresas para poder dar ese cumplimiento. Y aquí empiezo a dar de pronto luces de lo que para mí nos puede empezar a resolver la pregunta de cómo vamos a salir de ese círculo vicioso. Ahora, una vez tengamos identificado el país al cual vamos a exportar, ¿por qué es tan importante? Porque cuando nosotros tenemos esto claro, pues primero, vamos a saber si es verdad que esa propuesta es real, porque nos pueden decir, es que yo estoy buscando una flor para venderle, para exportar a Canadá. De entrada sabemos que Canadá en este momento no permite las importaciones de cannabis. Entonces, pues ahí hacemos el primer filtro. El segundo filtro, y de los más importantes, es cuáles son las certificaciones que nos pide ese comprador. Porque muchos me dicen, yo tengo la flor, pero resulta que este país específico exige EU-GMP o EU-GACP, que son las buenas prácticas agrícolas y de recolección, pero europea, y no nos homologan las que teníamos acá, digamos de las BPA del ICA, o Icontec tiene unas GACP, pero pues no son homologables en estos países. Entonces, como sabemos que lo que sí es cierto en la práctica es que
me atrevo a decir que casi todos los países o todos los compradores nos van a exigir tener certificación o por lo menos trabajar con buenas prácticas agrícolas y de recolección o las GACP europeas. Pues, ¿qué es en la práctica lo ideal cuando vayamos a arrancar? No empezar a hacer inversiones, porque acá no es solo sacar flor o no es solo sembrar, es yo qué invernadero, cuáles son las condiciones del invernadero, cuáles son las condiciones técnicas, cuáles son las condiciones de reglamentación de estas certificaciones internacionales. Y así yo no hago una inversión y después voy a que me hagan una preauditoría y que no la pase y tenga que cambiar todo, mejorar, me digan, mira, este cuarto donde tienes almacenado, digamos que los líquidos, pues como todo lo que es nutrición de las plantas, no pueden ir enmallados porque tiene que ser totalmente cerrado y yo ya invertí una plata en ese cuarto. Entonces, desde lo práctico, yo creo que es arrancar siendo cautelosos pero no temerosos y dando pasos asesorados, acompañados, estratégicos. Y entonces acá viene, bueno, esto no es solo legal, ¿ven? O sea, no es realmente qué necesito y tengo ya la licencia, es que yo ya tengo la modalidad de exportación, es que yo ya tengo todo, yo estoy listo yo ya puedo vender. Y es más, yo ya tengo 3 toneladas de flor, entonces ayúdenmelas a vender. Es decir, mira, la flor que tú tienes es para extracción, esperamos y para mí es urgente este tipo de espacios para seguir haciendo presión, haciendo el llamado. Necesitamos que se reglamente, que nos den alguna respuesta cuanto antes de qué va a pasar con los otros mercados, como el mercado de alimentos, suplementos dietarios, bebidas, que pueden ser una solución para toda esta flor que tenemos, que es para extracción, pero es un aceite que sabemos pues que no tiene como tal esta demanda, porque el mercado principal o nacional es cosmético y no tiene tantos requerimientos. Entonces, si el requerimiento es en el sentido de demanda. Entonces, siguiendo, digamos que en este orden, pues sin desconocer que esto es importante desde la parte legal, yo digo, cuando les llegue un comprador, supongamos, es muy importante conocer que ese comprador tenga licencia de importación, porque así empezamos a filtrar esta información y saber realmente la persona con la que yo estoy hablando tiene la posibilidad de comprarme, porque ha pasado también que dicen le voy a comprar y cuando les digo listo, por ejemplo es flor psicoactiva, voy a solicitar cupo, por favor envíame la licencia de importación, vamos a firmar la carta de entendimiento de intención de compra para yo solicitarle el cupo a mi cliente y me dicen, no, pero es que yo no tengo licencia de importación todavía. Entonces, si usted no tiene licencia de importación, ¿cómo va a tener un certificado de importación y yo cómo voy a pedir un certificado de exportación? Y ahí ya han pasado 3, 4 meses de conversación y ahí se nos cayó toda la conversación porque no tenía la capacidad de importar. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos también más importantes de nosotros apersonarnos y saber que teníamos esa persona o ese país o ese comprador debe contar con una licencia de importación o un permiso, algo oficial. Hay casos como Brasil, que por ejemplo no es el país el que le da licencias a las empresas como tal, sino que cada paciente Anvisa le da la autorización. Entonces esto va variando de acuerdo al país. Nosotros, por lo tanto, claro, es importante tener la licencia en la modalidad de exportación, pero no es primordial. Les digo por qué, porque en esas tareas que tenemos pendientes que hagan con nosotros o para nosotros, es que no nos han expedido aún la nueva resolución de tarifas. Las tarifas que tenemos en este momento, creo que les estoy tapando, las tarifas que tenemos en este momento son unas tarifas que por cualquier campo, supongamos, tenemos que pedir con esta nueva reglamentación, a nosotros nos exigen tener la modalidad de exportación, si vamos a exportar, aunque también está la posibilidad de que si nos resultó ya algo pasó maravilloso y necesitamos exportar ya, pero no tenemos aún en firma la licencia de exportación de forma provisional, siempre y cuando demostremos que ya radicamos la modalidad de exportación, esa exportación la podemos hacer provisionalmente con la modalidad de fabricación de derivados. Entonces, hay casos en los que, les pongo un ejemplo también práctico, uno de la primera exportación pues que salió comercial de psicoactivo, de cannabis psicoactivo del país, pues tuve el privilegio de acompañarla y uno dice, pero ¿por qué arrancaron tan rápido? Y es porque la norma permitía pues en ese momento y todavía
que la flor que tengamos en este momento, digamos si es psicoactiva, en la modalidad o en cupo, de modalidad de fabricación de derivados, nosotros podemos hacer una modificación a ese cupo y pasarlo en, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Eliminar o cancelar el cupo de fabricación de derivados, y en la licencia de cultivo que tenemos en modalidad de fabricación de derivados lo que hacemos es solicitarla, un cambio, y la cambiamos para exportación. Y esa misma flor que ya tenemos lista para transformar o que ya la tenemos por un cupo aprovechado de fabricación de derivados, la podemos usar para exportar y no tenemos que esperar 6 meses o más mientras solicitamos cupos, sembramos, cosechamos, poscosechamos y exportamos. Si ya tenemos una flor que sirve, que está con todas las condiciones y los requerimientos, sabemos que en la práctica la podemos utilizar, y esto es importante. Entonces, lo que les decía es cualquier cambio que uno quiera hacer en este momento, por ejemplo, la adición de modalidad de investigación para hacer PEAs, que fue algo que también trajo la 227 del 811, nos va a valer en promedio 4 millones de pesos. Cualquier modificación en cualquier licencia. Entonces, si tenemos las 3 licencias, supongamos, o las 4 licencias, que sería la de cultivo, psicoactivo, no psicoactivo, y la de semillas, y necesitamos hacerle una adición de investigación, pues ahí van 12 millones de pesos. Por cada una de las licencias tenemos que pagar entonces y si además, por ejemplo, tenemos un cambio, también la de exportación son otros 12 millones de pesos, van 24 millones de pesos. Adicionando 2 modalidades de 3 licencias, eso no tiene justificación alguna que yo tenga que pagar casi lo que vale la mitad de la licencia de psicoactivo, que son 42 millones de pesos, que es lo que vale. Entonces no tiene sentido, y esto va a cambiar, o por lo menos nos presentaron un borrador donde pasaba en un promedio de 400.000 pesos cada modificación, y sí teníamos que hacer varias solicitudes, pero todos estos cambios salían en el mismo acto administrativo, pues solo tendríamos que pagar el de mayor valor. Dígame si eso no es un cambio importante para nosotros, para poder dar cumplimiento a estas obligaciones. Hay una nueva licencia, por ejemplo la licencia de fabricación, la licencia no psicoactiva de transformación, de fabricación de derivados, que todavía hoy no tenemos conocimiento de cuánto valga. El INVIMA aún no tenemos, digamos que una forma de un contacto directo con el INVIMA. El INVIMA, por ejemplo, yo siempre digo, y parezco acá haciéndole publicidad al ICA, pero es un reconocimiento porque el ICA para mí es una de las entidades más cercanas con la industria del cannabis. Si nosotros para hacer una exportación necesitamos algo, escribimos a exportacionagrícolas@ica.gov.co y le dan respuesta a uno, lo acompañan, le ayudan a cargar la información en el SISPAP, le crean inmediatamente el usuario en el SISPAP. Esto es importante que pase con las otras, y también reconozco que había un cambio drástico en las respuestas a las solicitudes del Ministerio de Justicia, pero encima aún necesitamos mayor apoyo por parte de ellos. Para seguirnos estando listos o preparando, necesitamos contar con un agente aduanero, que es con quien vamos a hacer el proceso de exportación. Puede ser cualquiera, y ojalá pues tenga un poco de experiencia en manejo de estupefacientes o de sustancias sometidas a fiscalización, porque tienen unas condiciones específicas. No es lo mismo yo exportar de pronto un cosmético, que voy a exportar pues un cosmético con cannabis, o la flor como tal de cannabis. El cupo, importante lo que les decía ahora con relación al cupo, si ya tenemos un cupo para fabricación de derivados, lo pueden cambiar para exportación. Hay varias modificaciones chéveres que salieron con la 227 sobre los cupos, que bueno, después haremos como algo específico, algo más académico en ese sentido, de explicarles cómo pueden sacar cupos y demás. Tener los vistos buenos, y es antes de yo hacer la exportación, necesito un visto bueno, y acá era donde entraba a colación la importancia de la licencia del importador, ¿sí? Porque si nosotros vamos a solicitar un certificado de exportación, el requisito principal, que es un requisito para el visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes, el primer requisito es que ese comprador nos envíe el original del certificado de importación, que tiene que tramitar directamente él con su ente, pues el homólogo, el que haga las veces del Ministerio de Salud, el Fondo Nacional acá. Y de tener muy claras en la parte contractual, o sea, el contrato casi siempre firmamos, y ahora me dicen, Luisa, yo necesito una empresa con quien firmar una carta de intención de compra,
Y esto se puede sacar y digamos que lo podemos conseguir, pero tenemos que tener muy claras las condiciones legales y especialmente las condiciones técnicas muy claras. Porque de nada, cualquier comprador te va a decir, yo te compro siempre y cuando tú cumplas el 100% de estos requerimientos técnicos. Si tu flor no tiene este porcentaje o este rango de porcentaje de humedad, yo no te la compro. Si tu flor no cumple con este tamaño, yo no te la compro. Entonces, esto también es muy importante siempre decirle cuáles son las condiciones técnicas para este proceso de exportación, porque después, pues de nada sirve que llegue la flor allá y que nos digan, yo no se la compro, bien puede devuelva y asuma usted los costos, pero ahí le queda su flor. Entonces, como terminando un poco también, de pronto me atrevo a decir que necesitamos para empezar a romper estos círculos viciosos es tener proyectos productivos con un enfoque claro acá y a veces lo que quieren es comercializar productos terminados o incluso tener procesos de asesoría o prestación de servicios donde no necesitamos licencias. Y entonces que yo ya tengo la licencia de fabricación de derivados, entonces yo ya puedo comprar cosméticos para exportar. Bueno, pues usted lo podía hacer desde hace mucho. Si ese cosmético ya tiene INVIMA, usted no necesitaba licencia. Este tipo de informaciones para los que están empezando, los que están interesados en empezar, no todo, como la canción, no todo está perdido, realmente esto está avanzando y esta es la muestra. Yo creo que este tipo de eventos, que haya lo último, que es la importancia de la voluntad política, que empecemos a ver voluntad política, nos da como otra vez ese respiro. En 5 años subimos, bajamos, ¿qué vamos a hacer? Esto se acabó, voy a cerrar, no, esto yo en qué me metí. Yo les digo con los otros, digamos que socios o prestadores de servicios, en qué nos metimos. ¿Será que yo no debía haber entrado a esto de cannabis? ¿Yo por qué no me quedé más bien litigando derecho penal? Y no, ¿qué voy a hacer? Y muchos yo creo que hemos pasado por eso, por todas las fases del duelo, pero ahora estamos en no sé si es la resignación o qué sea, pero yo siento que es un poco más optimista decir, ya hay un poco de voluntad política, ya nos estamos empezando a unir las cadenas, ya hemos aprendido los errores de los otros y de los propios. Entonces siento que estamos en el momento de que arranquemos y que hagamos despegar esta rueda de la industria del cannabis. Muchísimas gracias. Cualquier duda, igual acá, no sé si estamos todavía. Hola, un aplauso por favor. Si alguno de los asistentes tiene preguntas, por favor levantamos la mano para de manera ordenada dirigirnos hacia ustedes. Vamos a arrancar con el señor de azul que está allá, que es el primero que levantó la mano, y atrás la señora y seguir usted. Su nombre por favor y una pregunta a la doctora. Buenas tardes para todos, mi nombre es Andrés López, vengo en representación de la Alcaldía de Argelia Valle del Cauca, yo soy el periodista de la Alcaldía. Y bueno, en nombre del alcalde Gildardo Restrepo López, me encomendó de alguna manera como estar en todo, dividirme, hay eventos simultáneos durante la cumbre. Ante todo quiero pues agradecerle a ustedes por el espacio y por esta información que es gratuita, todo el país, cualquiera que pudiera venir hasta acá tenía acceso. No sé, de pronto extiendo la invitación para que en este caso usted como ponente de esta charla corta en algún momento se pueda realizar una charla en Argelia para que los caficultores y las familias que viven día a día del café puedan ver en el cannabis o en la producción de sus derivados como el CBD, puedan ver cómo alinear esta planta con sus cultivos, si tienen hectáreas disponibles, cómo podrían acceder a ellas, porque pues de alguna manera los caficultores, no estoy generalizando, pero a veces son un poco escépticos e ignorantes sobre el tema de la marihuana o del cáñamo y dicen que eso pues es nocivo y desconocen muchos temas, mientras que si una figura que conoce desde la academia información sobre el tema, pues van a ser un poco más como sensibles a la información y al entendimiento de esto. Entonces, más que pregunta era como extender la invitación a que visitara el municipio para realizar un encuentro con los caficultores. En Argelia hay 7 marcas de café de origen.
Eso nos despertó, yo creo que los dormí un poquito, muchas gracias, ya era necesario. Claro que sí, por supuesto, me encanta. Yo dentro de las asesorías también he tenido muchos caficultores que me dicen, yo la verdad siento que esto ya no me está dando, quiero migrar a otro tipo de cultivo, me interesa el del cannabis. Y esto lo tenemos que trabajar de forma como un sistema y con los entes gubernamentales, porque el apoyo realmente también tiene que provenir del sector público, como está pasando, pero necesitamos que siga siendo de esta forma. A veces a nosotros como el sector privado nos han impuesto muchas responsabilidades, por ejemplo el tema de extensión rural a los pequeños y medianos, es 100%, para la industria del cannabis es 100% responsabilidad del sector privado. Entonces usted hace capacitación, usted le tiene que comprar y necesitamos también este trabajo con el sector público y por supuesto, en serio que me encanta. Ahorita si quieres, pues ahí están mis datos, no sé dónde están, ahí están mis datos y acá estoy yo si no los encontramos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Mi nombre es María Mercedes Alvarado. Les agradezco la oportunidad de escucharlos y de pronto si tenemos dudas pues expresarlas. Yo tengo licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo desde el 2019 y como usted dice, aquí estoy y aquí me quedo, o sea, mi idea es seguir y avanzar, pero igualmente estoy como un poquito desmotivada. Acabo de venir de la charla con el senador Ocampo en la que nos presentaba el proyecto de ley 2204 y él hablaba que para el consumo recreativo ahora iban a sacar o necesitábamos sacar otra nueva licencia. Nosotros los que veníamos desde ese proceso del 2019 pensábamos que bueno, va a haber otra oportunidad para nosotros y podríamos utilizar nuestra licencia para también utilizarla para los fines recreativos. Pero ahora vengo y lo que entiendo es que debo sacar otra licencia y además debo sacar otro permiso para poder colocar una tienda donde pueda dispensar esos productos. Esa es mi pregunta. Y tengo otra pregunta, doctora, que pues no está encaminada exactamente con esto, pero sí es algo que me surgió esta mañana con el doctor Gregorio, creo que se llama, y él me dijo, pregúnteselo a la doctora. Entonces no sé si es en ese momento adecuado o después al terminar la... Pues si quieres ahorita que al terminarla para darle paso a los siguientes ponentes y okay. Tenemos a Ofelita o acá la charla. Gracias y gracias por escucharnos. No, a ti, con lo que me preguntas, pues la verdad hace parte de esas cosas inciertas del principio porque todavía no, es un simple, digamos que es un proyecto de ley, suena un poco despectivo, no, pero es por ahora simplemente un proyecto de ley que deberá trabajarse en consenso con los gremios, con las asociaciones, con los pequeños y medianos, con la industria que ya está. Por eso esto no es como, no sé, hay un meme, pues yo vivo de memes en mi cabeza y es un meme en el que alguien está salvando al otro que no se ahogue mientras el otro niño ya está ahogado. Y yo a veces pienso y digo, yo creo que eso es lo que no quiero que pase y es vamos a salvar y vamos a ayudar a la industria de uso adulto, pero no nos dejen morir a la industria medicinal que bastante hemos trabajado y la idea es justamente pues manifestar estas necesidades. Con el otro proyecto de ley que era el de Gustavo Bolívar se han hecho muchísimas, se hicieron en su momento bastantes mesas técnicas con las asociaciones y en ese proyecto se había contemplado la posibilidad de que quienes ya fueran licenciatarios de cannabis medicinal pues automáticamente, siempre y cuando cumplieran con las condiciones técnicas y demás, pues simplemente fueran a solicitar una modalidad de dispensario para poder continuar y entrar, incluso eso beneficiaría también a los usuarios, porque no van a tener que esperar 5 años para que arranque como nos ha pasado a nosotros. Entonces, pues es de trabajarlo en consenso con ellos y pues esperar en que nos abran también las puertas a estos espacios de concertación y construcción de las leyes. Sí, mi nombre es Luis Fernando Morales. Doctora Luisa, es una pregunta concreta. Una empresa tiene licencia para cultivo y fabricación de derivados no psicoactivos, ¿ok? Por la ley 811 es necesario, digamos, legalizar el laboratorio donde se hace la fabricación de derivados, ¿correcto? Pues no es como tal por la 811, realmente es que pues el Fondo Nacional de Estupefacientes
va y hace, como ya tenemos la licencia, pues nosotros automáticamente quedamos registrados, inscritos en la modalidad de fabricación de derivados ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, y ellos son la entidad que hacen control y seguimiento de estas licencias. Entonces, como ya es una licencia, pero mira que no es del 811, sino que siempre ha estado, como ya ellos hacen el control y seguimiento, lo que van a ir a ver es que efectivamente, pues si tú ya tienes la licencia, Pero que ya tengas... No es deportivo. Sí, pero cuando nosotros solicitamos licencia de fabricación de derivados con el 613, realmente era psicoactivo y no psicoactivo. Incluso uno pensaba fabricación de derivados, era solo cuando yo en el 613 sacaba licencia de fabricación de derivados, era para psicoactivo, porque con el 613 si yo tenía no psicoactivo, yo no necesitaba licencia de fabricación de derivados, que ahora sí. Pero entonces, de pronto esta obligación o estos cambios hacen que el Fondo Nacional ya active los controles y seguimientos, y sí nos van a ir a decir, bueno, ¿por qué no estás arrancando? ¿Qué está pasando? ¿Pero eso no es por lo ante el menos, INVIMA? ¿dime? ¿Eso no es ante el INVIMA? No, el control y seguimiento, la evaluación la hace el INVIMA. A partir de diciembre del 2019 pasó del Ministerio de Salud al INVIMA como tal, pero la evaluación de las licencias, control y seguimiento sigue en manos del Fondo Nacional de Estupefacientes, desde siempre ha estado en manos de ellos. Entonces ellos van a hacer visita, a ver, hay con unas empresas que estamos justificando y sustentando que nosotros aún no hemos iniciado actividades y que tenemos unos contratos de tercerización de actividades con otros laboratorios. Pero sí nos van a exigir que aunque estemos tercerizando las actividades, debemos tener director técnico de fabricación principal y suplente, cosa que no exige el de cultivo, pero el de fabricación de derivados. Y entonces es importante que si te hacen visita, ojalá pues estés manteniendo al tanto al Fondo Nacional y decir, mira, este es el estado, no hemos iniciado, no tenemos ningún tipo de estupefaciente de planta y vamos a darle seguimiento a través de la tercerización activa. Pero, perdón, es que la pregunta... Igual ahorita tranquilos que yo voy a estar hasta por la noche, Bueno, también los que ahorita hablamos, es lo tomamos un siguiente, café. hay una posibilidad de una exportación de un destilado con espectro, o sea, 0.2% exportación. Una asesora me dice, usted solamente necesita el certificado de no control, que lo expide el Fondo Nacional de Estupefacientes, y el visto bueno de exportación. ¿Es correcto? Sí, a ver, con la flor no aplica esto, no hay porcentajes de fiscalización, no, yo sé, pero hago porque muchas veces pensamos que es lo mismo que pasa con la flor, lo mismo que ya les voy a decir. En Colombia, los derivados que están por debajo del 0,2% de THC son no fiscalizados. Es decir, como materia prima son de libre comercialización. Entonces, ¿qué nos piden? Aunque sea de libre comercialización para exportarlos, no nos piden certificado de exportación, pero sí un concepto de fiscalización en el que, de acuerdo, esto es importante, es de acuerdo al país de destino. Si en el país de destino, por ejemplo, vamos a exportar a Suiza, Suiza no necesitamos que sea el 0.2%, porque con Suiza Suiza tiene un máximo del 1%. Entonces nosotros podemos decir, voy a mandar un derivado que está el 0.9%, porque como en el país de destino es no fiscalizado, me dan un concepto de fiscalización. Entonces depende del país de destino, pero sí siempre se va a necesitar. En la 539 nos dice los vistos buenos. Si voy a exportar derivado, ¿a quién le tengo que solicitar los vistos buenos? Pero sí es cierto lo que me dicen. A la doctora Luisa María Patiño, muchísimas gracias por su intervención. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Quienes tengan más preguntas, más dudas, ya saben, ella va a estar a disposición de todos ustedes pues, mientras terminamos y culminamos con nuestra Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo. Aquí